Estamos a las puertas de que se apruebe el segundo debate y posteriormente, luego de su referendo por parte del presidente de la República y del ministro y de la ministra, en este caso, de Trabajo y de la ministra de la Presidencia, el proyecto de la Ley de Empleo Público finalmente se convierta en ley de la República. Aunque la vigencia de esta ley está postergada por un año a partir de su publicación de su texto en la Gaceta. O sea que la ley entrará en vigor posiblemente recién a mediados de marzo del año 2023. Ahora, ¿qué importancia tiene la aprobación de esta ley? No solo porque es digamos, el requisito fundamental para que el Fondo Monetario avale el convenio y empiece a erogar los fondos que se comprometió cuando se firmó originalmente el convenio. Pero sobre todo tiene dos ventajas. Una, la fundamental desde el punto de vista fiscal, es que desde el momento en que empiece a aplicarse plenamente, va a producir un ahorro a las finanzas públicas de alrededor de los 556.000 millones de colones anuales. Eso representa el 1.0203 del PIB. Con lo cual, con solo la aplicación de la Ley de Empleo Público puede llegarse a lograrse el equilibrio fiscal que tanto se ha echado de menos en los últimos años. Ahora bien, ¿cuáles son la parte o las normas de esta ley que van a permitir que eso se convierta en una realidad? Fundamentalmente son dos aspectos. La primera es la que establece el salario global para todos los servidores públicos luego de que entre en vigor, no solo para los actuales, sino también, no solo para los futuros, sino también para los actuales. Pero respecto de los actuales, establece un transitorio en el cual se establece lo siguiente: aquellos trabajadores que deben un salario superior al que va a corresponder a la categoría en que se queden finalmente ubicados, esos trabajadores se les va a congelar el salario hasta tanto los de su categoría lleguen a alcanzar el salario que ellos actualmente deben. Esto en realidad son unos pocos trabajadores, no son muchos. La segunda categoría, que sí son un poco más, son aquellos trabajadores que van a quedar clasificados o van a quedar devengando un salario inferior al que corresponde a la categoría en que finalmente sean ubicados. En estos casos, esos trabajadores no van a pasar al salario global, sino que van a seguir con el salario compuesto, es decir, salario base más pluses, hasta tanto alcancen el salario que le corresponde a su categoría. A partir de ese momento se incorporan plenamente en el salario global y, como todos los que deben el salario global, sus aumentos en los sucesivos solo serán por costo de vida. Ahora, ¿cómo evitamos de que este salario global se vaya a distorsionar y que se incluyan nuevos pluses salariales, que ese ha sido, digamos, la fuente o el origen de todos los problemas salariales en Costa Rica, en que por vía de los pluses salariales, ya sea reconocidos irresponsablemente por los legisladores o bien por la suscripción sobre todo de convenciones colectivas o de laudos arbitrales, en los cuales se ha aumentado irresponsablemente, se han creado pluses de todo tipo, y eso obviamente hace que a final de cuentas el Estado pague como 2 veces más por pluses salariales que por el salario base. Entonces, ¿cómo se va a evitar eso con la Ley de Empleo Público? En primer lugar, se traduce en la legislación una norma que ya está implícita en el artículo 191 de la Constitución y en el artículo 6 del convenio 96 de la OIT, que dice que se prohíbe el establecimiento o la suscripción de convenciones colectivas en el sector estatal. La Sala Constitucional, con base en una disposición de la Ley de Administración Pública, ha matizado
esta prohibición diciendo que las convenciones colectivas solo son permitidas en el sector estatal en aquellas instituciones o empresas que no realicen gestión administrativa directa. Y la misma sala ha identificado que las únicas instituciones o empresas estatales que no realizan gestión administrativa directa son los 3 bancos estatales, el Instituto Nacional de Seguros y la parte del ICE que se dedica o que está en competencia en materia de telecomunicaciones. Salvo esas 5 instituciones, las demás todas realizan gestión administrativa directa y en consecuencia no pueden celebrar convenciones colectivas. Sin embargo, la ley prevé que si por alguna razón alguna institución celebra convenciones colectivas a pesar de esta prohibición, esas convenciones colectivas no pueden crear nuevos puestos, como lo hizo hace 2 años la famosa convención del Ministerio de Educación Pública, que creó nada menos que 5 puestos de golpe y porrazo. En segundo lugar, no puede establecer ninguna regulación sobre salarios, con lo cual se eliminan de golpe y plumazo todos los pluses salariales y se evita que los pluses en el futuro se puedan suscribir pluses salariales a través de las convenciones colectivas. Y además se dice que también se prohíbe introducir cláusulas en las convenciones colectivas que directa o indirectamente aumenten el gasto público. Estas son todas estas cláusulas, por ejemplo, que pagan a los familiares del trabajador los gastos del ginecólogo, o bien que le pagan al trabajador los gastos del sepelio de la mamá o de un hermano o de los hijos. Todos estos pluses, todas estas prebendas desaparecen con la ley de empleo público. En consecuencia, en lo sucesivo, los trabajadores estatales solo van a recibir un salario global y que va a ser aumentado anualmente por costo de vida. Y entonces eso finalmente va a poner orden en el empleo público, pero además va a permitir que haya una equidad en los salarios. ¿Por qué razón? Porque en la actualidad hay una desigualdad. Hay sitios en que, por ejemplo, un chofer gana 2.200.000 colones, cuando la gran generalidad de todos los choferes ganan alrededor de 700.000 colones. Esto no puede seguir siendo así porque es una verdadera barbaridad y un atentado contra el gasto público. Por otra parte, es importante subrayar que el BID está dando una asesoría al Ministerio de Planificación para la elaboración del salario global, de todos los salarios globales en las diferentes categorías. Para comenzar, es interesante hacer notar que actualmente en Costa Rica hay alrededor de 6.500 puestos de trabajo, 6.500 diferentes categorías. Y el promedio en la OCDE anda alrededor de 550. De acuerdo a los estudios realizados hasta el momento por planificación, más o menos las categorías que quedarán para el salario global serán alrededor de 700. Es decir, vamos a pasar de 6.500 a 700 categorías. Y esto es muy importante porque entonces con estas categorías nos acercamos a las regulaciones de la OCDE, es decir, a lo que ocurre en los países desarrollados, en que el gasto de los fondos públicos en el pago de salarios es 1/3 de lo que se dedica, es 1/3 porcentualmente de lo que Costa Rica dedica porcentualmente de su presupuesto a pagar los salarios públicos. Entonces vamos en el camino correcto y se están tomando todas las previsiones del caso para que cuando entre en vigor la ley en marzo del 2023 ya esté perfectamente delimitado estas categorías salariales y estén asignados cuáles son los montos que van a corresponder a cada uno y se haga el traslado respectivo de los trabajadores a esas categorías. Es conveniente señalar que la ley de empleo público no va a ser vetada por el presidente de la República porque posiblemente es la mejor conquista que ha tenido esta administración. Yo creo que él la va a firmar el mismo día que la reciba de parte de la Asamblea Legislativa. Por ahí escuché que un candidato a la presidencia dijo que él iba a vetar la ley.
primer lugar, ningún candidato a la presidencia puede vetar la ley, la cual solo puede hacerlo el presidente de la República. En segundo lugar, habría que ver si ese candidato gana. Y en tercer lugar, aún en el supuesto de que fuera presidente, no podría vetarla porque ya en el momento en que asume el cargo, ya esa ley estaría vigente, estaría ya aprobada por el Poder Ejecutivo, y la única forma de modificarla o dejarla sin efecto sería que la Asamblea Legislativa, no el presidente de la República, la dé.